Soy Ángeles González Gamio, cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México. Cuando ustedes anden por los rumbos de San Ángel, se suben por el que ahora lleva el nombre de Calzada Altavista, que va a desembocar a una antigua hacienda, la hacienda de Goicoechea, que ahora es un restaurante muy afamado. A un costado van a ver dos casas que son como dos cubos, una pintada en azul añil, la otra en un rojo medio marrón, cuya barda es de cactus, de órganos, una cosa muy novedosa. Bueno, esas casas son el Museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Pero tiene una historia fascinante porque ustedes seguramente les habrá llamado la atención quizás el estilo de esas casas comparado con lo que existe alrededor. Bueno, imagínense ustedes que esas casas las realizó el arquitecto y pintor Juan O'Gorman entre los años 1929 y 1931. Juan O'Gorman era un joven muy talentoso que había estudiado arquitectura en la Universidad Nacional y que se había empapado mucho con todas las ideas del movimiento moderno de arquitectura, particularmente con las ideas del famoso Le Corbusier, francés que había realmente innovado la arquitectura, ¿no? Y que había creado una tendencia que se conoció como arquitectura funcionalista o racionalista, que era una arquitectura que buscaba realmente la función. ¿Para qué servía la arquitectura? Era una arquitectura que se buscaba que fuera práctica, sencilla, económica. Recordemos que acaba de pasar la Primera Guerra en Europa, que dejó muy pobre y devastada el continente. Entonces se buscaba algo que fuera práctico. Además también se buscaba utilizar los materiales, pues digamos de reciente creación, como el concreto, el acero, todos esos materiales, entre comillas, modernos. Y así va a surgir esta arquitectura que le va a fascinar a este señor O'Gorman, que era un joven entonces, y él adquiere con sus ahorros que había hecho trabajando en un taller de arquitectura, haciendo dibujos. Él va a comprar dos viejas canchas de tenis que estaban medio abandonadas, ahí a un lado de esta calzada que subía a la hacienda de Goicoechea. Todavía esa zona había sido realmente el pueblo de San Ángel, y había casas que habían hecho mucha gente, que eran como casas de campo, gente que vivía en la Ciudad de México, venía a pasar los fines de semana o vacaciones aquí a esta zona de San Ángel, tenía sus casas de campo. Bueno, entonces él compra estas canchas de tenis escalonadas, y en la de abajo va a ser una casa en este nuevo estilo funcionalista para que sea el estudio de su padre, un señor de origen irlandés, Crawford O'Gorman, Cecil Crawford O'Gorman, que se casa con una mexicana, la madre de Juan, y le hace un estudio en este estilo funcionalista, e invita a Diego Rivera a verlo. Diego Rivera se fascina porque dice, bueno, esta arquitectura está formidable, porque él piensa que aparte con ese tipo de arquitectura, que es muy económica, que se va a poder hacer miles de casas para trabajadores que sean prácticas, funcionales, baratas y bellas, cosa que le importaba mucho a Diego. Y entonces Juan le propone que le compre el terreno de junto, de la otra cancha, que se lo vende al costo, pero que deje que él le construya en ese estilo su casa, estudio para él y para Frida. Estaba entonces casado con Frida. Acepta Diego y entonces hace estas casas, que les quiero decir una cosa, que se van a volver como el prototipo, el modelo más importante de ese tipo de arquitectura en México. Juan va a aplicar ahí, es solo un joven de 24 años, pero ya con un gran talento, y va a aplicar ahí todos los lineamientos que establece este tipo de arquitectura. Ustedes se van a fijar, cuando ya las conocen, y si no las tienen que conocer, que están construidas sobre unos pilotes, a los que Le Corbusier llamaba pilotis. Pero fíjense, el sentido que tienen eso es muy interesante. En esa época tenía muy poco tiempo de haber surgido el automóvil. Entonces, Le Corbusier dijo, caramba, esto es muy interesante, esto va a proliferar y todo el mundo va a tener uno. Y las casas, obviamente las casas en esa época no tenían cocheras para los automóviles, no tenían estacionamientos o garage como lo llamamos ahora. Entonces él, por eso en otras cosas, las hace así sobre los pilotes para que en la parte de abajo la gente pueda guardar sus vehículos. Bueno, entonces va a construir estas dos casas, y aparte, fíjense, es muy curioso porque
tienen proporciones diferentes, aunque están comunicadas por un puente que hizo O'Gorman pensando en que Diego pudiera visitar por este puente que está en las azoteas, pudiera visitar a Diego. Entonces es un puentecito angosto, yo no me puedo imaginar a Diego con su gran volumen caminando por ese puentecito, pero bueno, lo pensó O'Gorman, y con una escalerita que pasa, que está adosada al muro de la casa, para entrar por una ventana puerta a la casa de Frida. Pero esa casa de Diego tiene proporciones muy amplias, su estudio tiene techos muy altos, muy amplio, y la de Frida es mucho más pequeña, podemos decir, porque Frida era una mujer menuda, ¿no? Ahora, termina la casa y en 1931 se instalan ahí Frida y Diego. Claro, Frida estuvo pocos años, a ella la verdad es que le costaba trabajo esa casa porque tenía muchas escaleras. Y como sabemos, ella tenía el problema de que había tenido polio de niña, y después, ya siendo adolescente, afuera de la preparatoria en San Ildefonso, padeció un tremendo accidente en un tranvía que la atravesó con una columna y le partió la columna vertebral. Entonces tuvo como 30 operaciones, o sea, ella tenía muchos problemas para moverse, entonces esas escaleras no le eran fáciles. O sea que Frida vivió en esa casa hasta 1939, en que se divorció de Diego. Después se volvieron a casar, pero ella se fue a vivir a la famosa Casa Azul, que también es ahora un museo, y cuando se volvieron a casar, pues Diego pasaba temporadas ahí en la Casa Azul, pero nunca dejó Diego de trabajar y de vivir en temporadas aquí en esta casa estudio. A la muerte de Diego, la casa, afortunadamente, en los años 80 decidieron convertirla en museo, y ya creo que en los 86 se abrió al público, con la idea de que sirva para promover, difundir y conservar la obra de Juan O'Gorman, de Diego Rivera y de Frida. Pero es lo que es fascinante de este lugar, que se conservó el estudio de Diego tal como estaba cuando él vivió. Y es una experiencia, oigan, de verdad emocionante. Les juro que yo creo que en ningún lado se siente tan viva la presencia de Diego como en ese lugar. Porque aquí está el gran estudio, en que está su caballete, con un cuadro que estaba pintando de Dolores del Río. En ese estudio posaron muchas mujeres muy célebres. Estuvo también Silvia Pinal, Lola Olmedo, que después le hizo un gran museo, el Museo de Dolores Olmedo. Y bueno, están sus zapatones, el overol con que pintaba. Y muchas piezas de arte popular, porque ya ven que Diego era un gran coleccionista. Entonces ahí podemos ver parte de su colección de arte prehispánico, cerámica, tanto virreinal como de Guanajuato, contemporánea, sus judas, él amaba los judas, entonces ahí hay unos grandes judas. Y una cosa muy conmovedora, a un lado está un pequeño cuarto que es como una celda, donde está la cama de hospital, pero que tenía ahí, y su burocito de lámina. En esa cama murió Diego en 1957. O sea que cuando vamos ahí, verdaderamente nos conectamos con el espíritu de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Hay que visitarla. Nos vemos en la próxima.